Muy bien, muy buenas noches a todos los participantes de este programa del Diplomado en Educación Superior en Procesos de Formación para la Salud, versión 3. Primeramente, quisiera hacerles llegar un saludo cordial y felicitaciones por esta gestión 2022, que todos nuestros deseos, anhelos académicos se cumplan tal como lo hemos venido planificando desde tiempo atrás. Dicho eso, vamos a iniciar esta primera sesión que corresponde a lo que es el plan curricular. En una anterior sesión habíamos venido trabajando lo que era la elaboración de la monografía, en el entendido que ustedes tienen que presentar un trabajo de investigación referido a la educación en el área de salud, ¿no? Para que puedan optar a la certificación del diplomado en educación superior. Sin ese requisito, pues no les van a poder otorgar esa titulación. Entonces, para eso, en la primera sesión habíamos venido planteando de cuáles eran las partes de las que se componía, ¿no? Esto de la elaboración de una monografía. Habíamos dicho que también es un trabajo inédito, que por nada del mundo se acepta, digamos, trabajos copiados o trabajos adaptados de algunas otras tesis. No olvidemos que estos trabajos que van a presentar se van a someter al detector de plagios, y eso les estoy anticipando ya para no tener, digamos, problemas posteriores, ¿no? Porque generalmente lo que hacemos a última hora es encontrar cualquier trabajo o pedir ayuda de alguien que haya presentado un documento y eso volverlo a presentar, ¿no? Con algunas modificaciones, y eso no es lo correcto. Estamos en una instancia superior donde hemos entrado a lo que es la educación posgradual. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es encaminar nuestros primeros pasos en lo que es el proceso investigativo. Obviamente que los niveles de profundidad investigativa, tanto en el diplomado, la especialidad, la maestría, el doctorado o el postdoctorado, tienen, digamos, sus propias características. Entonces, por eso es que habíamos decidido con la coordinadora de este programa de que se les diera esas pautas generales del cómo elaborar la monografía para no tener esos percances de último momento, ¿no? Y muchas veces, en algunos casos, hasta me han presentado tareas que no correspondían a este diplomado, ¿no? Entonces, no es solamente presentar por presentar, queremos hacer un trabajo serio, responsable, ¿no? Porque vamos a ser futuros docentes de la educación superior. Por lo tanto, esta es la instancia donde debemos de demostrar nuestras capacidades investigativas, ¿no? Nuestras capacidades profesionales, nuestro compromiso moral, ¿no? Nuestros principios éticos en lo que implica el hacer un trabajo académico. Lo que vamos a ver en estas tres sesiones, el día de hoy, la próxima semana y la subsiguiente, está referida a lo que es el plan curricular. Este módulo es bastante fundamental, ¿ya? Debido a que nos permite a nosotros a construir, a diseñar lo que va a ser nuestros insumos, bases para el desarrollo de nuestras actividades de clase. Eso es lo que queremos. En esta primera sesión vamos a entender casi de manera teórica, ¿no? Los principales conceptos, ¿no? Lo que concierne, digamos, a la planificación curricular. Entonces nos vamos a centrar en estos tres componentes, los principales conceptos, los fines de la planificación y los elementos de la planificación. ¿Qué pasaría si nosotros descartáramos esto de la planificación? Estaríamos simplemente entrando a la improvisación de la cátedra. ¿Eso qué significa? Que el docente desconoce todo este proceso de preparación, de estructuración que tiene que elaborar para cada una de las sesiones, para cada una de las clases.
Y muchas veces confundimos esos criterios. Pensamos que por el hecho de que es cátedra libre en la universidad, nosotros en nuestra condición de docentes tenemos que hacer prácticamente lo que se nos venga en gana. Disculpen, digamos, el término, ¿ya? Pero en muchos casos se da esa situación. Yo mismo he pasado por esos malos momentos, ¿no? Cuando era estudiante. Habían docentes que solamente traían un texto y decían, este es el texto que vamos a desmenuzarlo, decían, ¿no? Vamos a empezar a consumirlo el texto. Y eso no es así, entonces ahí no hay ninguna planificación. Acá no se trata, digamos, de leer, ¿no? Solamente exponer. Y con eso generar, digamos, una sensación de un proceso de aprendizaje. Toda esta actividad del ejercicio de la docencia que vamos a realizar, pues implica un proceso de sistematización. Es un proceso de trabajo que van a realizar. Es como cuando ustedes atienden a un paciente, ¿no? No es solamente a la simple mirada y decir, bueno, este es el medicamento y váyase. Tienen que cumplir una serie de protocolos, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa en la educación, ¿no? La educación no es improvisación. Está bien que tengamos una libertad de pensamiento, está bien que generemos ese análisis, esa reflexión en nuestros estudiantes, pero eso no debe de ser confundido con improvisaciones. Y cuando tenemos improvisaciones, obviamente no existe pues esto del propósito de la planificación curricular. No se da. Y es ahí donde entramos en un fracaso. Ahora hay una cosa, ¿no? Que también tenemos que entrar a precisar de una manera totalmente objetiva. Hay algunos docentes, ¿ya? Que solamente hacen una buena planificación, pero no tienen la experiencia de respaldo sobre la asignatura. Entonces a veces confundimos como si fuera, digamos, la educación del nivel secundario, donde solamente la finalidad es transmitir, ¿qué cosa? Conocimientos. En cambio, en la educación superior tenemos que transmitir experiencias. Y ahí viene el fracaso de los docentes, ¿no? Cuando nosotros evaluamos y decimos, no, pues ese docente lo único que ha hecho es cumplir, digamos, un libreto y no entrar, digamos, a ese reforzamiento que debería de existir con lo que es la experiencia del docente, esa experiencia profesional. Entonces acá hay que ir combinando ambas cosas, ¿no? Uno, tener una buena planificación, un buen guión, ¿no? Y luego eso complementarlo, reforzarlo con nuestra experiencia. Porque caso contrario, el estudiante se da cuenta. Y es ahí donde nos catalogan de solamente teóricos, ¿no? De nada prácticos, digamos, en el ejercicio de la profesión, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado nosotros como docentes. ¿Para qué nos sirve esto de la planificación curricular? Obviamente para optimizar, transmitir conceptos. Porque ¿qué hacemos en la educación superior? Generamos conceptos, generamos conocimiento, aportamos con teorías. Y obviamente eso tiene que ser, digamos, producto de una reflexión en torno a un contexto. Por eso es importante promover estas actividades recreativas para que los estudiantes puedan tener esa motivación para el aprendizaje. Ahí viene el éxito de los docentes. Cuando saben manejar estos elementos, nos hacen gustar la asignatura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el docente? Ha hecho una buena planificación, sabe cómo controlar, digamos, el manejo del aula. Más aún cuando estamos cara a cara con los estudiantes, ¿no? Porque no todos van a tener, digamos, el mismo comportamiento. Hay algunos que son introvertidos, otros extrovertidos, y manejar, digamos, a un grupo de personas se nos hace complejos. Y es ahí donde tenemos que, incluso en la planificación, ver qué técnicas, qué estrategias vamos a aplicar.
Por eso la importancia de la planificación. Y en función de ello también vamos a estimular el lenguaje entre el docente y el estudiante, que implica todo esto. Generar ese diálogo. No solamente en el aula, trabajar con lo que es la entrega del conocimiento por parte del docente, y que el estudiante solamente se convierta en un ser totalmente pasivo, que sea un receptor, digamos, que no genere ningún tipo de aportes. Lo que necesitamos es entrar en ese proceso del diálogo entre docente y estudiante. Y miren que para eso, dentro de esta planificación curricular, incluso tenemos que trabajar lo que es los mecanismos de evaluación y no entrar solamente en ese famoso examen escrito con el que nos manejamos casi de manera tradicional. Para esto hay diferentes técnicas, hay diferentes estrategias. Entonces, ustedes me imagino que ya lo han conocido, esos sistemas de evaluación. Y en función del grupo de estudiantes que tengan, entonces, les decía, hay que hacer la planificación. Para eso la universidad, por lo menos mi universidad, nos da una semana para poder, digamos, hacer los reajustes. Evidentemente, entregamos nuestros planes de trabajo, que se llaman comúnmente. Entregamos esta planificación curricular. Pero el primer día que tenemos que ir a sondear cuál es el tipo de estudiantes con los que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, en función de eso, haré mi ajuste. Haré esos ajustes en cuanto al manejo de técnicas, de estrategias, para ver cómo voy a entrar, digamos, a controlar a ese grupo humano. ¿Cuáles van a ser, digamos, las fortalezas que voy a puntualizar en esta planificación curricular? Entonces, todo eso ya tiene que estar escrito en un documento. Entonces, eso también se trabaja por días, no por semanas, por meses, para que todo vaya, digamos, de una manera sistemática, controlada, y no caigamos en eso de la improvisación, ¿no? Muchas veces llegamos los docentes al aula, uy, ¿y ahora qué voy a hacer? Me he olvidado. Todos estos días me he dedicado, digamos, a la actividad deportiva. ¿Qué hago? Me invento en ese momento. Les doy una lectura, les digo, no sé, pues, examen sorpresa, por decir. Y eso del examen sorpresa no es aconsejable, ¿no? A no ser que desde el primer día hayamos estructurado, digamos, esto de los exámenes sorpresa y que el estudiante sepa, digamos, de esto. Y que el examen sorpresa no sea, digamos, solamente un escape, un relleno al que va a acudir el docente. Sino eso ya tendría que estar, digamos, planificado. Es decir, en los primeros 2 meses se va a tomar, digamos, un examen sorpresa en cualquiera de esas semanas. Los 2 meses tienen, digamos, 8 semanas. Y decir, yo veré el momento oportuno para ver si voy a hacer esa evaluación en la tercera semana, la quinta semana, o en la séptima, o en la última. Pero tiene que saber el estudiante, ¿no? Porque caso contrario, ellos no son pues tan ingenuos, ¿no? Como para caer, digamos, en esa trampa de la improvisación, ¿no? El estudiante sabe, digamos, cuándo estamos improvisando y cuándo realmente hemos preparado el tema. Por eso es importante que con esto de la planificación curricular veamos nuestros propósitos, de qué es lo que queremos conseguir con el avance de la asignatura. ¿Cuáles van a ser nuestros contenidos? ¿No? Y ahí tendríamos que preguntarnos qué vamos a enseñar. La secuenciación, ¿qué orden vamos a seguir? Porque tiene que haber un orden. Porque caso contrario, si no hubiera, digamos, este orden, muchas veces caemos en la repetición de otras asignaturas. Y ahí el estudiante dice, pero el docente Juan Pérez ha llevado esto mismo, pero de otra manera. Incluso nos hacen comparaciones, ¿no? El primer docente lo ha mostrado, digamos, con una precisión, con una pulcritud precisa. En cambio, este otro docente está, digamos, adivinando. Entonces, por eso, digamos, en la planificación
vamos a precisar todos estos elementos. De la misma manera, les decía, los recursos didácticos. ¿Con qué vamos a enseñar? ¿No? Entonces, eso dependerá mucho del grupo humano con el que vayamos a trabajar. La temporalización. ¿Cuándo enseñar cada cosa? Todo tiene que ser, digamos, de manera gradual. ¿No ve? Entonces, eso tenemos que verlo, digamos, con mucha claridad. Porque caso contrario, va a haber, digamos, toda una mezcolanza. ¿No? Lo que teníamos que avanzar, digamos, en el tercer mes lo vamos a adelantar. O lo que teníamos que ver al final lo vamos a traer, digamos, adelante. O lo que teníamos que ver inicialmente lo vamos a ver, digamos, al final, si es que nos acordamos, ¿no? Y la evaluación que nos va a permitir, digamos, de cómo sabremos si estamos consiguiendo lo que pretendíamos. Entonces ahí tendríamos que conocer a cabalidad cuáles son estas técnicas de evaluación que vamos a aplicar en función de lo que necesitamos valorar. ¿Ya? Entonces, eso por favor, y ahí tenemos que estar bien claros, si vamos a hacer una valoración cuantitativa, si va a ser una valoración cualitativa, ¿cuál va a ser? Entonces, mucho cuidado, estamos trabajando con seres humanos, no estamos trabajando con máquinas para que todos nos respondan con la misma intensidad. Cada ser humano es totalmente distinto uno del otro. Cada uno proviene, digamos, de un contexto cultural totalmente distinto. Entonces, el docente tiene que, digamos, saber ubicarse. Por eso también, pues, la universidad ha tomado esa decisión de que para el ejercicio de la docencia tengamos esta previa, ¿no?, de conocimientos sobre lo que implica el proceso de enseñanza-aprendizaje, de cuáles debían ser esas técnicas, esos mecanismos que deberíamos de aplicar para poder, digamos, transmitir de una mejor manera conocimientos y experiencias. ¿Y todo ello en qué se centra? En el proceso de aprendizaje. Y en este proceso del aprendizaje, lo que tenemos que ver es con mucha certeza esa predisposición de aprender, ¿no? ¿Cuánto es el compromiso que adquiere el estudiante para aprender? ¿Cuál es, digamos, ese nivel emocional y cognitivo? Y a veces los docentes entramos a aula y actuamos de una manera totalmente, digamos, dictatorial. Mientras más arbitrarios seamos, pensamos que somos los mejores docentes. Y no es así, ¿no? Acá la educación ya ha cambiado. Antes sí, lo recuerdo cuando estaba en el nivel primario, ¿no? Nos castigaban los profesores, nos hacían arrodillar sobre tapacoronas, nos colgaban al chancho, nos tenían levantado, digamos, al lado de la pizarra las manos, y había una serie, digamos, de castigos, ¿no? Ahí no se, el docente no medía, digamos, si el estudiante estaba o no con esa predisposición del aprendizaje. Aquí todos tenían que aprender, ¿no? Todos tenían que, digamos, tener el mismo nivel de conocimientos, ¿no? Y en los tiempos determinados. Ahora no, cambió, digamos, la esencia de la educación. Por eso es importante, digamos, conocer esta disposición de aprender que tiene el estudiante, ¿no? Cómo, digamos, de manera eficiente lo va a hacer el estudiante, ¿no? ¿Cuál va a ser, digamos, ese compromiso asumido y cómo a partir de ella va a generar una nueva búsqueda de soluciones? Y eso tenemos que nosotros impulsar. Estamos trabajando con seres humanos y tenemos que generar, digamos, esa acción de reflexión, esa acción de crítica, esa acción de pensamiento. Ya no es la educación bancaria, ¿no? Donde yo le embuto, digamos, una serie de conocimientos y que el estudiante tiene, digamos, la obligación de repetirme lo que yo he dicho tal cual, con todos sus errores, con lo que fuera. Ahí estaríamos entrando a una educación memorística. Pese a que se hacen estos cursos, igualito muchos docentes no asumen ese compromiso, ¿no?
seguimos trabajando al interior de la misma universidad, cualquiera fuera la universidad, con todo tipo de educaciones, conductistas, constructivistas, con lo que sea. Supuestamente en la teoría hemos entrado todas las universidades a la educación por competencias. Miren, es bien triste nuestra realidad. Muchos de los docentes, si bien supuestamente trabajamos por competencias, ni nosotros hemos entendido qué exactamente implica esto de las competencias. En los papeles sí hemos cambiado, pero en la esencia, en la realidad, dentro del aula, seguimos trabajando con lo que nosotros supuestamente creemos que es. Sin entender, digamos, estas técnicas, estas estrategias educativas o estas planificaciones que tiene que haber en función del tipo de comportamiento de los estudiantes. Entonces, por eso es que vamos a buscar siempre a partir de esto de la planificación, generar de una manera totalmente, digamos, precisa el desarrollo de nuestras actividades. En otras palabras, ¿qué sería? Es como elaborar un guión, un libreto que vamos a seguir para el desarrollo de nuestra clase, de nuestras actividades, de esa hora y media que dura las sesiones en las materias teóricas y de 3 horas reloj que duran las materias que son denominadas talleres. Entonces, no olvidemos que la hora académica está constituida por 45 minutos. Eso no significa, digamos, los 60 minutos reloj, ¿no? Entonces, eso es lo importante que vayamos a tomar en cuenta. ¿Cómo administramos ese tiempo? ¿Qué cosas vamos a desarrollar a lo largo de esos 90 minutos o los 180 minutos que están destinados para el desarrollo de nuestra actividad, del ejercicio de la docencia? Ahora, como les decía, las universidades ya en la totalidad hemos entrado a trabajar por competencias. Ahora, lo importante es preguntarse qué exactamente implica, digamos, esto de las competencias, ¿no? Y acá les anoto y les digo, ¿no? No es nada más que la capacidad productiva del sujeto en términos de desempeño profesional en un contexto, lo que conlleva conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes para realizar un trabajo efectivo y de calidad. Por lo tanto, las competencias implican un conjunto de saberes, saber hacer, saber saber, saber ser, saber convivir con los demás. En términos simples, ¿qué sería? Estamos preparando a nuestros estudiantes para que una vez titulados puedan ellos aplicar la parte práctica, relacionarlo con la teoría. Porque antes de que habláramos de las competencias en las universidades, ¿no? Lo único que nos interesaba era pues que el estudiante conozca teóricamente el área en el que se está formando. Podía haber sido, digamos, un gran memorión, podía repetir, digamos, lo que el docente había planteado en las clases. Pero cuando íbamos ya a la realidad laboral, ahí teníamos los grandes vacíos. Ya no había, digamos, esa parte práctica que deberíamos de desarrollar. Por lo tanto, lo que se ha visto con las competencias, no solamente en nuestro contexto, porque esto viene, digamos, del contexto europeo, es de fortalecer en la parte práctica. Eso es las competencias, ¿no? De que puedan resolver los problemas en un contexto social. Y que no nos digan, ¿no?, desde la sociedad, que para insertarse en el mercado profesional se requiere 5 años mínimo de experiencia. Claro, eso es lo que se quiere romper con la educación por competencias, ¿no? Entonces ahora lo que se quiere es entregar al contexto social para que ese profesional titulado el día de hoy, 4 de enero, pueda mañana empezar a desenvolverse y que no esté dependiendo de otros profesionales con mayor antigüedad.
Claro, socialmente eso lo manejamos nosotros bien enraizados, ¿no? De que tiene que tener, digamos, esa experiencia, ¿no? De tantos años. Mejor si son de 10 años, para que no cometa errores, digamos. Pero ahora la universidad lo que quiere es fortalecer todo eso. Para eso se han generado esas prácticas preprofesionales que se desarrollan en las diferentes instituciones, ya sean estatales o privadas o lo que fuera, con la finalidad de que ese profesional que va a salir al mercado laboral pueda, digamos, responder satisfactoriamente a esas exigencias de la sociedad. Por eso es que ahora nos hemos centrado en eso del saber hacer, del saber saber, del saber ser y del saber convivir con los demás. Esto del saber convivir con los demás, ¿qué implica, digamos, en la realidad? El trabajo interdisciplinario o transdisciplinario que lo llamamos. ¿Qué significa eso? Interactuar con los demás, sabernos comunicar profesionalmente. ¿Qué pasa con esto de la pandemia, por ejemplo? Que cada vez van apareciendo las diferentes olas. Acá no solamente debería ser responsabilidad de los médicos, sino deberían de intervenir una serie de profesionales, ¿no? Para saber con plenitud cuáles son, digamos, las desventajas que nos ha generado todo esto. Claro, desde el área de salud sabemos que estamos muriendo, que estamos entrando en una crisis, digamos, emocional. Ahí deberían de trabajar los psicólogos, los sociólogos, los antropólogos, los economistas, hacer un equipo de trabajo. Por eso, digamos, esto del saber convivir y que profesionalmente podamos responder a todas esas exigencias. Miren cuán importante se constituye esto de la formación por competencias, ¿no? Que el estudiante titulado sepa resolver los problemas desde su ámbito disciplinar y que esto se ajuste en esto de la solución integral que llamamos, con una alta ética, con un principio moral bien planteado, que tenga, digamos, esos conocimientos teóricos prácticos para que pueda desenvolverse con mucha facilidad en cuanto a sus habilidades de la formación profesional. Eso es lo que se busca y eso es lo que estamos intentando fortalecer en las universidades. Por eso es que ahora hablamos de la educación por competencias. ¿No ve? Por lo tanto, las competencias implican identificar, interpretar, argumentar, resolver problemas en el contexto. Y obviamente, esto de la formación por competencias no es, digamos, un nuevo modelo educativo, ¿no? Inventado, digamos así, de la nada. Esto responde prácticamente a todo lo que hemos venido pasando desde los años 60. Cada vez se ha ido dando, digamos, algunos aditamentos, hasta encontrar, digamos, algo que realmente responda a este contexto cultural, político, social que estamos viviendo. De acá a unos años, no va a faltar alguien que plantee, a través de una investigación, de una monografía, de una maestría o de un doctorado, que plantee otro tipo de educación, donde diga que las competencias ya no van más en función del desarrollo tecnológico, científico, en función, digamos, de la relación o de las nuevas relaciones que ha empezado a tener, digamos, los diferentes contextos sociales. Entonces plantearán nuevas maneras de encarar la educación y eso seguramente le van a bautizar con otro nombre. Entonces, así nomás van surgiendo esto de los modelos educativos en función de las necesidades del contexto social. Por eso es que en la educación superior, la universidad nos avala para poder replantear toda nuestra planificación cada 5 años. Y así deberíamos de actuar,
Porque un programa, un plan curricular, está solamente avalado para que tenga 5 años de vigencia, porque son 5 años que dura la formación académica. Y en esos 5 años sí o sí se tiene que ver, digamos, los resultados. Y en función de sus resultados, en función del desarrollo de nuestras sociedades, tendríamos que hacer nuevamente una valoración para ver si ese modelo educativo que hemos asumido todavía está vigente o no. O es que hay que descartar todo, o simplemente hay que hacer algunas complementaciones. Y en función de eso, planteamos nuevamente un otro perfil profesional. Y si no hacemos eso, pues como universidades estamos perdidos. No estaríamos aportando el desarrollo social, económico, político, cultural en absoluto. Y aunque no me crean, hay carreras dentro de las universidades grandes que nos consideramos que por más de 20 años no se han tocado estas estructuras curriculares. El plan de estudios no ha sido modificado en nada. ¿Y eso por qué? No porque los estudiantes no quieran, no porque no haya presupuesto, no porque no tengamos capacidad, los docentes y los estudiantes, sino simplemente lo hemos hecho eso por conservar nuestros espacios laborales. Y ahí viene, digamos, el gran perjuicio para los estudiantes. El docente solo piensa, digamos, en su permanencia laboral. No le interesa, digamos, entrar a un proceso de cualificación, a un proceso de actualización, digamos, de su asignatura. Ni siquiera revisamos estos planes curriculares que deberíamos de estar revisando al inicio, en el medio del desarrollo académico y a la finalización. Entonces ahí nos aplazamos. Y luego buscamos lo que se llaman las acreditaciones. Y a veces les mentimos a los estudiantes. Les decimos, vamos a hacer, digamos, qué sé yo, la autoevaluación. Esa autoevaluación es solamente para mirarse al espejo. Eso es para un consuelo nuestro. No va más allá. Y a veces con eso los engañamos a los pobres estudiantes en decirles, hemos alcanzado la autoevaluación. Eso no es ningún logro. Eso es solamente un punto de inicio, ¿no? Es como querer, digamos, hacer una fiesta. Quiero hacer una fiesta. Lo primero que me pregunto es, ¿cuántos invitados voy a tener? ¿Qué cosa voy a ofrecer para comer, para beber, digamos? ¿Cuál va a ser el espacio? Si tengo o no tengo presupuesto para cubrir eso. Hasta ahí llego. Otra cosa es ya hacer la fiesta. Y ese proceso no llegamos. Eso es lo más crudo. Y para eso tenemos que cumplir una serie de requisitos, obviamente. Entonces, miren cómo la educación por competencias nos lleva, digamos, a diferentes caminos. Por eso es importante comprender cómo ha surgido esto de la educación por competencias. Es lo que les decía, no es, digamos, un invento de la noche a la mañana, sino que esto es un proceso de complementaciones, de adaptaciones que se han venido haciendo a los diferentes modelos educativos, a las diferentes maneras de enseñar. Por eso es que, miren, en los años 70 se trabajaba con la educación conductual y las competencias eran consideradas como el comportamiento para el logro de las metas organizacionales con eficacia y eficiencia para ser los mejores profesionales. Y hasta el día de hoy nos dicen, ¿no ve? Los profesionales antiguos, ahora ya salen como quieren, nos dicen. Antes salíamos bien formados nosotros. Sufríamos, dicen. Nos preparaban. Bueno, había las competencias, no es que no. Y cuando se entra, digamos, al constructivismo, los años 80,
Las competencias que involucran conocimientos, habilidades, actitudes para la solución de problemas. Lo importante era el aprendizaje significativo, que viene, digamos, ahora a tener otra lógica. Ya no es ser solamente los mejores profesionales. Ahora se piensa, digamos, en el aprendizaje significativo. Luego, en los años 90, se cambia, digamos, de visión y se entra a considerar a la competencia como un atributo que debe de tener la persona para cumplir con una alta eficiencia y eficacia el desarrollo de su trabajo. ¿Para qué? Para el cumplimiento de sus funciones. Y hay otra mirada, otra manera de entender a la educación. Miren, en los años 70 se buscaba ser los mejores profesionales. En los años 80 se entra a trabajar lo que es el aprendizaje significativo y en los años 90 el cumplimiento de las funciones. Llegamos al año 2000 y cómo se entiende, digamos, esto de las competencias. Ahora acá ya se complementa, digamos, esa formación integral. Ya se habla ya de la ética. Ya se habla, digamos, de esto de la articulación de los conocimientos desde los diferentes ámbitos disciplinares. Entonces ya hay otra mirada. Y desde acá las universidades han intentado, digamos, incorporar dentro de su estructura curricular esto de la ética. Algunos lo han hecho. Mi universidad, por ejemplo, ha hecho un diplomado en esto de la ética. Y muy pocos han sido los que han asistido. Los demás no lo hemos entendido en su debido momento. Y más adelante seguimos trabajando y hablamos de lo funcional y lo conductual. Que ya se busca respuestas, digamos, frente a las exigencias externas del mercado laboral. Porque qué mejor, digamos, que la sociedad o el mercado laboral nos digan a las universidades cómo estamos formando a estos profesionales. Ahí viene la responsabilidad de la universidad, de no entregar a quien sea, digamos, los títulos, sino que acá nosotros, como profesionales, deberíamos de justificar al título y no que el título nos justifique a nosotros. Y en muchos casos hacemos eso. Hacemos bailar el título por delante. Ejerzamos o no ejerzamos la profesión. Y no sabemos ni quién está detrás de ese cartón de la licenciatura. No olvidemos que la universidad nos forma licenciados en arquitectura, licenciados en derecho, licenciados en odontología, licenciados en medicina, licenciados en bioquímica, en farmacia, qué sé yo. Pero a veces de manera muy irresponsablemente ya empezamos a asumir otros roles, ¿no? Con el rótulo de doctores, cuando todavía no lo somos, cuando nos falta, digamos, una preparación. Y por eso ahora, digamos, hay que entrar, digamos, a esos nuevos procesos de formación. ¿Para qué? Para asumir, digamos, con una alta responsabilidad ética y compromiso con la vida. Y ese compromiso con la vida que va a desarrollar, digamos, el profesional titulado de las instituciones de educación superior, para que a partir de esa formación profesional pueda aportar al desarrollo, al crecimiento de esas sociedades. Para eso nos prepara, digamos, el Estado a través de las universidades, para que aportemos al crecimiento de las sociedades. Porque sin educación, ¿qué haríamos? Estaríamos perdidos. Por eso es que el nuevo profesional que ha venido trabajando esas competencias desde los años 60, ahora tiene que demostrar, digamos, ese desarrollo de sus habilidades, de sus destrezas, del manejo de las técnicas, de las actitudes, de los valores. Tiene que ser, digamos, un ser integral, ya no, digamos, el profesional aislado. Por eso también, pues, llevamos diferentes asignaturas
a las que les consideramos como materias complementarias. Entonces hay que ir trabajando eso, ¿no ve? Ya no es solamente la especificidad del área de nuestra formación, sino que ahora quienes estudian, digamos, el área de salud, tienen que conocer filosofía, tienen que conocer antropología, tienen que conocer lingüística y una serie de elementos, ¿no? La economía ya no es solamente centrarnos, digamos, en ser, digamos, los buenos diagnosticadores de la enfermedad y dar la cura. Esa es una de las habilidades que tendría que desarrollar. Ahora es cómo se desenvuelve este profesional en los diferentes contextos. Porque este profesional formado en el área de salud no solamente está, digamos, para que trabaje en un consultorio totalmente equipado. Este profesional tendrá que ir a trabajar también a lugares donde no se cuentan con esas comodidades. ¿Y cómo desarrolla ahí sus habilidades profesionales? Ahí ya viene el otro reto. ¿Cómo se adecua, cómo se adapta a ese contexto social? Por eso se habla, digamos, de las competencias básicas, genéricas, específicas. En las competencias básicas, el cómo se desenvuelve en las sociedades, ¿no? A través de la comunicación oral, escrita, las TICs y todo lo demás, ¿no? Yo siempre les digo a mis estudiantes, ¿no? Ahora que están bien metidos en la tecnología, ¿qué pasa si les corto la energía eléctrica? Porque ahora es bien fácil diagnosticar, ¿no? El paciente dice, me duele tal cosa. Agarran el celular y empiezan, digamos, a sacar información de ahí. ¿Qué pasa si a ese profesional le corto la energía por unos 2, 3 días? ¿Va a poder desenvolverse profesionalmente? No, no. Entonces, eso tiene que estar, digamos, considerado dentro de lo que es nuestra educación. Entonces, miren, son diferentes aspectos que vamos a tomar en cuenta dentro de lo que es la formación por competencias. ¿Qué exactamente necesitamos desarrollar en cada uno de estos ámbitos? A eso nos tiene que llevar el entendimiento de la educación por competencias. Lo que les decía, muchos de los docentes todavía no sabemos, no entendemos a cabalidad esto de la formación por competencias. Miren, yo ya estoy por cumplir 31 años de docencia y seguimos preguntándonos con mis colegas, ¿y qué es la formación por competencias? Y cada uno de nosotros lanza conceptos a veces acertados, otros totalmente, digamos, descontextualizados. Entonces, el entender este proceso de la formación por competencias a nosotros nos tiene que generar un nivel de conciencia para poder elaborar nuestra planificación, ese guión, ese libreto del que les hablaba para desarrollar el ejercicio de la docencia. Entonces, la docencia, por lo tanto, no lo vamos a entender como un plus, como un escape a nuestra rutina de trabajo. El ejercicio de la docencia universitaria o de las instituciones de educación superior tienen que ser, digamos, asumidas con mucha responsabilidad. Primeramente tenemos que estar bien conscientes de que la universidad nos está dando esa oportunidad de ser parte de esa realidad educativa y que ahora viene, digamos, la forma de corresponder a ese privilegio que nos ha dado esa institución y no verlo, disculpen el término, como un cancheo a la docencia universitaria. Por eso también es importante reflexionar en estos escenarios sobre el rol que vamos a asumir muchos de nosotros ya no más o que estamos ya asumiendo en algunas instituciones. No olvidemos que estamos trabajando con seres humanos. No necesitamos en las universidades formar máquinas. Necesitamos formar seres pensantes. Personas profesionales
¿no?, que puedan aportar a partir de esa reflexión, de esa mirada, de esa percepción que van a tener del entorno, aportar con verdaderas soluciones. Y para eso, obviamente, tiene que tener una alta imaginación, un alto nivel de creatividad. Y solamente al atreverse a hacer volar la imaginación, la creatividad, va a poder transformar esa sociedad. Ahí ya no hay fórmulas mágicas, ¿no? Ya no es como las matemáticas. En la realidad social ya cambia. Eso va a depender también en función, digamos, de sus actores sociales. Entonces, miren, estimados colegas, cuán importante es, digamos, reflexionar sobre esto de las competencias. ¿Cuál debe ser, digamos, ese rol que vamos a asumir nosotros como nuevos docentes? ¿Qué tipo de personas, qué tipo de profesionales vamos a formar dentro de estas instituciones llamadas universidades o centros tecnológicos? Necesitamos preparar profesionales que puedan responder de una manera totalmente idónea en función de los problemas que van a emerger en esos distintos contextos sociales. Por eso, aprender a ser competentes, ¿qué implica? Saberse adaptar profesionalmente, saber interactuar de manera armónica y responder de una manera totalmente eficiente en esos contextos. Eso es lo que se quiere. Así deberíamos de ser, ¿ya? Pese a que en función de las áreas en las que nos formamos, siempre nos van a direccionar, nos van a hacer creer en la universidad que nosotros somos los únicos seres pensantes de esas instituciones. Y no es así. Obviamente que tenemos nuestras particularidades. El enseñar en el área de salud no es lo mismo que enseñar en el área social. No es lo mismo que enseñar idiomas. No es lo mismo que enseñar literatura. Cambia. Entonces, en función de ello, tenemos que ir adaptando. Y les decía, esas planificaciones lo tenemos que hacer en función de ese conjunto de personas con los que vamos a trabajar. Y hasta ahora, en las universidades, nos centramos en tres pilares. En el saber, que es lo conceptual, en el saber hacer, que es lo procedimental, y en el saber ser, en lo actitudinal. Eso lo manejamos actualmente. Y esto, en cierta medida, nos está llevando a obtener resultados en la calidad técnica y ética. Nos está generando, digamos, a cambiar la mentalidad de las personas, a que tengan, digamos, mayor respeto, mayor, digamos, nivel de moralidad, porque ahora lo que se ha perdido son los principios morales. Ahora ya no hay educación, ¿no ve? Hemos perdido todos esos valores. A quien sea ahora lo tuteamos nomás, ¿no ve? Ya no respetamos absolutamente nada. Estamos como el muchacho que es el ayudante, digamos, del minibús, ¿no? Ahí no diferencia nada. Te tutea nomás como si fuera, digamos, su compañero de barrio, ¿no? Sin, digamos, guardar el nivel de respeto que se debería de tener hacia las personas. Miren, y esto nos lleva a qué cosa? A precisar esto del desempeño. ¿Qué implica, digamos, esto del desempeño? Lo que les decía, en la universidad actualmente nos centramos en tres instancias: el saber qué, el ser capaz, el cómo podemos hacer, y el saber cómo, el saber hacer. Y nos hemos centrado en algunas carreras solamente en el saber hacer. Por eso les digo, todavía estamos en ese nivel de comprensión.
¿Cuál ha sido el error de las instituciones de educación superior, de las universidades? De que no nos han preparado para entrar, digamos, a un cambio de enfoque en la educación. De la noche a la mañana ha salido una instructiva donde se ha dicho a partir de la presente gestión se trabaja por competencias. ¿Y qué hemos hecho muchos? Hemos agarrado esos modelos, lo hemos utilizado como plantillas y ahí nomás hemos ido cambiando sin saber qué es lo que estábamos haciendo. Ese ha sido el error de las instituciones, de no haber preparado a sus docentes, el haberles hecho entender qué exactamente implicaba, digamos, esto de la educación por competencias. ¿Qué tipo de profesional se buscaba ahora a partir, digamos, de este nuevo enfoque educativo? ¿Cuál debería ser la mirada que debíamos de tener? Y esa nueva visión se centra solamente en el saber resolver problemas, realizar tareas complejas, tomar decisiones y fundamentar las acciones que realiza el nuevo profesional. Eso es lo que nos hace falta. Eso es lo que todavía no estamos entendiendo a cabalidad. Hablamos de cualquier cosa, pero menos de educación. Nos hemos olvidado hablar de la educación en las universidades. Ya no generamos discusión. Ahora vamos, damos las clases y escapamos. Y es ahí donde les digo que lo vemos al ejercicio de la docencia solo como un plus para tener un ingreso extra. Y no es así. El ejercicio de la docencia implica, digamos, un mayor compromiso. Por eso es que los docentes deberíamos de preguntarnos cuáles son las competencias a desarrollar. ¿Cómo deberíamos de entrar a trabajar esto de la formación personalizada? ¿Qué contenidos y estrategias de aprendizaje deberíamos de aplicar en función de ese primer diagnóstico que vamos a hacer en la primera sesión? ¿Cómo deberíamos de entrar, digamos, a ese análisis de la investigación? ¿Cómo promover que nuestros estudiantes se constituyan, digamos, en esos buscadores de la información, en esos buscadores de la complementación de la información? Y que esa complementación pues les permita, digamos, a tener mayores oportunidades de empleo. Porque ahora, ¿quién tiene, digamos, el trabajo? El que es creativo, el que es imaginativo, el que es capaz de plantear soluciones. Acá ya no nos aceptan, digamos, solamente porque yo tengo mi licenciatura, tengo mi maestría, mi doctorado y mi postdoctorado. Porque también quienes poseemos hasta el grado de postdoctor, en muchos casos no podemos ni reflexionar ni analizar. Del cómo hemos obtenido esos títulos, solo Dios lo sabe, ¿no? Entonces, acá no se trata solamente de obtener cartones. Por eso les decía, la persona tiene que justificar, el profesional tiene que justificar a ese cartón que poseemos nosotros. Y no colgarme yo el cartón por delante para que me digan doctor. Puedo ser un doctor, pero un cero, digamos, en cuanto a la apreciación, en cuanto a lo que es, digamos, el análisis, la reflexión. Entonces nosotros necesitamos, como les decía, formar seres pensantes, con alta capacidad imaginativa, que sean capaces de responder a esos problemas que van a ir surgiendo en los diferentes contextos, que puedan adaptarse a esos contextos. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Y miren, en concreción de competencias para la titulación, ¿qué es lo que nos han pedido, digamos, estos países de Europa? ¿Por qué nos han exigido que entremos a este proceso de la formación por competencias? Para que esas universidades del extranjero
puedan reconocer, puedan revalidar nuestra formación. Porque antes de esto, uno se titulaba acá en cualquier rama, iba, digamos, a una universidad extranjera y tenía que volver a empezar, porque nos decían que los estudios que habíamos hecho no eran, digamos, con el nivel con el que ellos preparan a sus estudiantes. Siempre nos miraban con ese nivel totalmente, digamos, precario. Entonces, ahora que nosotros nos hemos ajustado a ese tipo de educación por competencias, que obviamente esto ha sido fortalecido en Europa, ahora sí, tenemos ese intercambio de docentes, de estudiantes, ¿no? Al haber entrado a este nuevo sistema de educación. Por eso es que ahora trabajamos ya no, digamos, por horas académicas, sino trabajamos por créditos. Trabajamos con lo que es ya las cargas horarias establecidas. Por eso es que el espacio europeo ha dado estos lineamientos para poder entrar a ese proceso de la cualificación de la educación. Y a eso estamos obedeciendo nosotros. Por eso también ahora algunas universidades ya han entrado en ese proceso de la autoevaluación, la evaluación externa y la acreditación. Al principio ha funcionado muy bien, pero en las últimas ya también hemos entrado en un proceso de distorsionamiento. Y hemos entrado como en un proceso de chacota, donde ya no se mide la realidad, sino solamente las simulaciones. Entonces eso lo verán, digamos, en otro módulo o más adelante, cuando tengan que hablar en algunas circunstancias sobre lo que implica la evaluación de las instituciones de educación superior. Ahora, cuando entramos a hablar sobre los elementos en el plan de capacitación, que es otra manera de encarar, digamos, la educación, acá hablamos ya del análisis de las estrategias de organización. El análisis del perfil de competencia que tiene que alcanzar a través de esa capacitación. Ya no estamos dentro de lo que es el proceso de la formación académica, sino ahora de lo que es la capacitación, esos cursos cortitos, que también tiene que ver, digamos, con nosotros, con lo que es la planificación. Y eso les voy a dar en la tercera sesión, cómo entramos en ese proceso de organización, esa estructuración. Y ahí tenemos que hablar, sin duda, de las limitantes, la definición de las prioridades, cuál va a ser, digamos, los niveles de capacitación que se van a alcanzar, cuál va a ser, digamos, ese plan de propuesta que se va a generar y absolutamente todo esto. ¿Podemos trabajar esto también para lo que es nuestras monografías? Sí. Yo recientemente con otro posgrado de Tarija, miren, y ahí me ha sorprendido que uno de mis estudiantes haya sido de acá de La Paz y que trabajaba en EPSAS. Y para su monografía hemos generado esto del plan de capacitación técnica para sus obreros de EPSAS, para los niveles 1, 2 y 3. Entonces, por eso les coloco, digamos, acá. Todo lo que hablamos en cada uno de los módulos nos tiene que servir, digamos, de inspiración para poder realizar, para profundizar, digamos, algunos aspectos que nos llamen la atención. De ahí nomás salen los temas, de esas preocupaciones, de esos aspectos que todavía no han sido subsanados. Y la formación por competencias no solamente se da, digamos, dentro de lo que es una currícula académica, sino también en esos cursos de capacitación cortitos, que son de 1 mes, 2 meses o 3 meses, ¿no? Pero que tiene que tener, digamos, una elaboración. Y en algún momento les va a tocar hacer eso también a ustedes, ¿no? Cursos de capacitación en algún rubro del área de salud.
que no va a tener, digamos, una duración mayor a 1 mes o 2 meses, pero que eso tampoco es, digamos así, a la improvisación, sino que eso también requiere, digamos, todo un proceso de sistematización. Y miren, algunos estudiosos, como Serrano, identifican, digamos, esto de la preparación por competencias, tres aspectos fundamentales. Uno, el análisis ocupacional, que se va a trabajar mediante listas de tareas. El análisis funcional, que se va a trabajar desde una visión más integral. Y el análisis constructivista, que va a ser a partir de la interacción del empleo. Esto es lo que nosotros no hacemos en nuestras instituciones. Creamos una carrera y es por la eternidad. En cambio, en otros países, nacen y mueren las carreras. ¿Y eso responde a qué? A un estudio de mercado. Y aquí, ¿quiénes nos están llevando la delantera en eso? Las universidades privadas. Ellos van inventando, van creando nuevas carreras que van respondiendo, digamos, a las exigencias del mercado laboral. Pero nosotros, como instituciones estatales, hemos creado una carrera y nos mantenemos con eso por años, sin preguntar a la sociedad cuál es el tipo de requerimiento que tiene. ¿Cómo deberíamos de preparar a nuestros profesionales? ¿Cuál debía ser esa nueva visión, ¿no? de formar a nuestros profesionales? Eso nos hemos olvidado como universidades públicas. Ahí lo único que miramos es a mí como docente que no me toque. Yo soy titular, soy emérito y que me mantengan en mi materia. Y si quieren cambiar algo de mi materia, pues tienen que esperar a que yo me muera o me jubile. Y recién se va a hacer algunos cambios. Y eso les dije, la universidad nos avala para que cada 5 años podamos ir ajustando, mejorando. Y eso es lo que no hacemos. Por esa mala planificación que tenemos muchas veces las autoridades. Y esto se lo digo, digamos, con conocimiento de causa. Recientemente yo dejé de ser autoridad de mi facultad y ahí he visto, digamos, con mucha tristeza cómo no queremos nosotros alcanzar mejoras educativas. No pensamos en esto de la planificación institucional. Los directores de carrera no entran a la planificación, más están, digamos, ahí velando los espacios laborales. Nos hemos olvidado de la parte académica. Por lo tanto, nos hemos olvidado de hacer los diagnósticos, los pronósticos, el análisis de las alternativas, de los objetivos y las metas que queremos alcanzar, de las programaciones, de los planes, del cómo ejecutamos y del control y la evaluación. Nos hemos olvidado de todo esto. Por eso yo siempre he sido partícipe de que para ser autoridades universitarias deberíamos de cumplir un proceso de preparación, un proceso de formación. Deberían de exigirnos para quienes queremos ser autoridades, ya sean directores, vicedecanos, decanos, que nos obliguen a pasar un curso que se llame planificación y gestión, digamos, educativa. Evidentemente hay algunos diplomados, pero muy pocos son los que le toman en serio, digamos, a esas ofertas académicas. Ahora conozco, digamos, que en el Ministerio de Educación es un requisito, por ejemplo, para ser directores, pasar un diplomado de eso. Pero ¿hasta dónde, digamos, se alcanza la cualificación? Muchos entramos solamente para obtener la certificación
y no nos preocupa, digamos, la formación misma en sí en él. Y eso nos ha empujado también el anterior gobierno y el actual, de solamente juntar papeles, 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 papeles y papeles. Y eso no debería de ser de esa manera, ¿no? Si es que queremos trabajar en serio en lo que es la formación académica. Y acá es donde vamos a diferenciar qué es un plan, qué es una planificación, ¿ya? Un plan es un diseño esquemático que permite desarrollar actividades en función de ¿qué? De objetivos, contenidos precisos, estrategias y metas que necesitamos alcanzar según las políticas institucionales. Y otra cosa es planificar. ¿Qué implica planificar? La utilización de procedimientos para una actividad que se realiza en el día, en la semana, en el mes, en el semestre y en el año. Y es mucho más procesado. ¿No ve? Por eso les digo acá, planificar permite determinar hacia dónde ir, cómo ir y cuándo llegar. En cambio, lo anterior, el plan era otra cosa. Ahora, planificar es otra cosa, ¿no ve? Y planificación es otra cosa. Y les digo acá, es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un fin. Es un proceso continuo para el cambio en torno a la organización. Es un proceso metódico para obtener un objetivo. Es un proceso de planificación de una estrategia para la organización. Miren que cada uno conlleva, digamos, un cierto nivel de accionar. Y eso es lo que necesitamos nosotros entender. ¿Qué vamos a hacer? Y no llamarlo a lo que pesquemos nosotros de que es un plan, una planificación o lo que fuera. Entonces, cuando hagamos esta tarea, preguntémonos siempre, ¿qué quiero lograr? Y en función de eso, voy a precisar mis objetivos. Y eso mismo les digo, ¿no? En la monografía, tenemos el título, tenemos la formulación del problema y el objetivo. ¿Qué quiero hacer con la monografía? ¿No ve? El objetivo nos lleva a eso. Y en el desarrollo de las actividades de clases, tiene que ser lo mismo. Nuestros objetivos nos tienen que decir claramente de qué es lo que quiero lograr. ¿Cómo quiero lograrlo? Eso me llevará, digamos, a generar planes de acción y recursos. ¿Y cuándo quiero lograrlo? Eso me llevará al plazo temporal. Entonces, son aspectos, miren, que tienen que ser tomados en cuenta para entrar a este proceso de la planificación. ¿Por qué planificar? Les digo acá. Para delinear y direccionar a dónde queremos llegar. Para que los estudiantes sepan qué se pretende alcanzar. Para reducir la incertidumbre en la unidad académica. Para reducir las redundancias. Para establecer criterios de control. Entonces, la planificación no había sido solamente el mero cumplimiento administrativo ante nuestra autoridad. Obviamente que tenemos que cumplir todos. Tenemos que presentar ese documento en el que se registre todas las tareas que vamos a ir desarrollando en cada una de nuestras clases. A lo largo del semestre o a lo largo del año. Por eso en este primer punto les digo, para delinear y direccionar de qué es lo que queremos hacer, qué queremos obtener con esto de la planificación. Y esto debería de estar, digamos, consensuado con nuestros estudiantes. Por eso que el primer día tenemos que marcar todos esos niveles de responsabilidad. El estudiante tiene que saber qué vamos a hacer exactamente en cada una de las sesiones, qué tipo de evaluaciones va a haber.
¿no ve? Para no generar esas incertidumbres de que estamos improvisando, de que estamos trabajando solamente así de una manera totalmente arbitraria. En cambio, si tenemos ese plan, esa planificación, entonces hay algo que nosotros vamos a desarrollar y en función de eso nos vamos preparando. Y si no hubiera estas planificaciones, caeríamos nomás en esas repeticiones. ¿No? Repeticiones constantes de lo mismo, o si no, estás repitiendo lo que en otras asignaturas han desarrollado. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo ello, ¿no? Y eso de paso, esta planificación nos permite, digamos, el control para ver si estamos avanzando muy bien según lo programado o nos hemos ido retrasando. Y eso también es un control para los estudiantes, ¿no? Ellos ya saben en cuánto tiempo se van a hacer las evaluaciones o las valoraciones. ¿Cuánto tiempo lo vamos a destinar para dedicarlo, digamos, a la parte teórica? ¿Cuánto tiempo lo vamos a destinar a la parte de las prácticas? ¿Cuánto tiempo a la interacción? ¿Cuánto tiempo a la investigación? Entonces, son, digamos, etapas que nos van a permitir hacer una buena planificación educativa, a tener una buena programación de cada una de nuestras actividades, a plantear muy bien nuestros objetivos, a organizar de mejor manera nuestros contenidos, a desarrollar de la manera más óptima posible nuestras actividades de enseñanza y ese cronograma de actividades que vamos a ir realizando. Entonces, nada va a ser así agarrado a la improvisación, sino va a responder siempre a un proceso de sistematización, a un proceso de control, ¿no ve? Y los fines de la planificación, y acá les digo, la planificación comprende formular objetivos, metas, estrategias, medios y recursos para lograr los resultados de manera satisfactoria. La planificación se hace a partir del conocimiento interno y externo del contexto. Permite tomar decisiones y acciones futuras para la solución de problemas. Miren cuán importante es todo esto. La planificación no había sido solamente hacer un listado de contenidos, sino es formular objetivos, formular metas, precisar estrategias, precisar los medios y los recursos que nos van a permitir, digamos, alcanzar los resultados que nos hemos propuesto. Y esta planificación que les digo en el segundo punto, que tiene que responder, digamos, a ese conocimiento interno y externo. Y muchas veces nosotros nos encerramos solamente en nuestra burbuja y no nos relacionamos con las otras asignaturas afines a lo que nosotros dictamos. Muchas veces no responden estas planificaciones a lo que es el perfil profesional de la institución. Yo lo he visto eso como comité académico de mi carrera, que hay docentes que se copian toda esta planificación de esas universidades grandes del extranjero. ¿No ve que ahora en el internet se puede encontrar todo? Entonces bajan todas esas planificaciones y lo presentan descaradamente. Ni ellos saben cuál es el contenido, cómo lo tienen que desarrollar. Y eso dice mucho de los docentes. Y son los primeros en reclamar, ¿no? En jactarse de ser los mejores docentes. Mentira. Toda esta planificación, por eso les digo acá, se hace a partir del conocimiento interno. Tenemos que conocer nuestra institución y tenemos que conocer, digamos, para dónde estamos formando esos profesionales. Y esto de la planificación, estimados colegas, nos permite prever
anticipadamente de cualquier inconveniente con el que podamos tropezar. La planificación nos va a decir cómo vamos a encarar todo este proceso, cómo lo vamos a ejecutar. Miren cuán importante se vuelve, digamos, esto de la planificación, ¿no? Para no caer en esas improvisaciones. Necesitamos generar una mayor responsabilidad en el proceso de la educación. Por eso es que el término planificación, les digo, acá puede tener distintas connotaciones semánticas, epistemológicas o científicas. Pero en síntesis nos tiene que permitir alcanzar nuestros objetivos. Esto de la planificación puede venir conceptos desde diferentes áreas, de la salud, de la administración, ¿no? Desde lo que es el ámbito político, lo económico, que todos van a apuntar, digamos, a un mismo fin, sí, pero la manera de enfocarlo va a ser totalmente distinta. Y nosotros tenemos que hablar ahora sobre lo que es la planificación en la educación, del cómo interactuar con los seres humanos para alcanzar esos objetivos que nos hemos planteado desde un inicio. Por eso es que planificar implica reflexionar, razonar. Planificar, les decía hace un momento, no es solamente hacer un listado de temas. Y a veces pensamos eso. Para que me consideren mis estudiantes que soy el mejor docente, si en los contenidos mínimos se avanzaba 10 temas en un semestre, yo para catalogarme como mejor docente le voy a meter 15 o 20. Con ese argumento de que les estoy entregando más información, más completo, digamos, en cuanto a los últimos conocimientos. Y ahí no se ha hecho ninguna planificación. Solamente se ha engordado un listado de temarios. Ahí no hay objetivos. No hay, digamos, los fines que perseguimos dentro de la asignatura. Y si no reflexionamos, ¿cómo podemos nosotros hacer estos ajustes? ¿Cómo podemos detectar esas falencias? Miren que para la planificación tenemos que tomar en cuenta todos esos elementos. Propósitos de la planificación. Obviamente que esto nos va a permitir a minimizar los riesgos y las incertidumbres. Nos va a permitir a incrementar con mayor efectividad organizativa y coordinativa todo lo que va a ser el desarrollo de las clases. Eso es lo que queremos, ¿no? Una mejor organización. Cumplir de una manera totalmente adecuada todo lo que hemos planteado, todo lo que hemos planificado para llevar a cabo en el desarrollo de nuestras actividades de docentes. Porque si no tenemos eso, estamos perdidos. Lo negativo de la planificación, generar rigidez en la organización. En muchos casos, si tenemos esa planificación y no nos hemos percatado de lo interno y lo externo, y nos hemos salido de este libreto, obviamente que podemos ser sujetos a llamadas de atención, porque nos va a decir el director de carrera o algún otro responsable académico que en algún momento haga, digamos, esta valoración y diga, muy bien, señor docente, ya estamos en el 4º mes del desarrollo de las actividades académicas, por lo tanto, usted, según su planificación, debería de estar en el tema número 7 y haber tenido, digamos, unas 3, 4 evaluaciones, por decirles. Y si algún estudiante dice que no han hecho nada de eso, que están todavía en el tema 3 y que apenas ha habido una evaluación, entonces ahí estamos
complicados, ¿no? O en muchos casos, aplicar planes rígidos para espacios dinámicos. Como trabajamos con seres humanos, entonces primero hay que conocer, les decía siempre, el grupo humano con el que vamos a trabajar, para que en función de ello podamos hacer estos ajustes, estas adecuaciones para nuestros trabajos. Por eso en el tercer punto les digo, sustituir la creatividad por la intuición. Centrar la atención en el presente y no en el futuro. ¿Qué tenemos que hacer? Pensar siempre en el futuro. Por eso les digo lo negativo de la planificación. A veces nos centramos solamente en el presente. Pero tenemos que mirar siempre con esa visión por delante. ¿No ve? En síntesis, ¿qué sería la planificación, digamos, ahora que vamos a entrar a trabajar la educación por competencias? Que a nosotros como docentes nos va a permitir adecuar el proceso de aprendizaje según las capacidades del estudiante. Y ahí vuelvo, digamos, a recordarles que hay que conocer esos escenarios internos y externos. Puede haber años o semestres en que tengamos estudiantes altamente motivados y puede haber en algún semestre que vengan estudiantes totalmente desmotivados. Y siempre nos preguntamos algunas veces entre colegas, ¿y qué tal tu nuevo curso? Uy, una maravilla, decimos, en relación al anterior semestre o la anterior gestión. En cambio, otros dicen, no, mis estudiantes del año pasado eran los mejores, pero los que me han tocado ahora son unos flojos, no asisten a clases, hay una desmotivación total, no sé para qué han ingresado a esta carrera, dice. Entonces, por eso la importancia de planificar en función de ese conocimiento del contexto interno y externo. Conocer exactamente cuáles son las motivaciones con las que vienen estos nuestros estudiantes. Y eso nos va a permitir a tener una visión mucho más amplia en cuanto a la planificación didáctica que vamos a tener. En función de esos niveles de aprendizaje que queremos lograr. No olvidemos que en todo este proceso tenemos que hablar de lo que es la enseñanza y el aprendizaje. El docente que enseña y el estudiante que aprende. Y cómo se da esa interrelación entre ambos, ese nivel de comunicación. Entonces ahí el docente tiene que manejar muy bien las estrategias, ¿no? Las metodologías, para alcanzar, digamos, lo que se había propuesto inicialmente. Y miren que toda esta planificación nos va a permitir a nosotros a poder tener una mejor organización en el aula, para que a partir de esa organización la institución crezca. Y en esta parte les decía que las universidades privadas nos están llevando a la delantera en esto de la planificación. El primer día los estudiantes ya saben qué temas se van a llevar, cuándo va a ser la evaluación, si va a haber una evaluación escrita, una evaluación oral, en qué momento el docente va a lanzar las calificaciones, cuándo va a haber, digamos, el segundo turno, si es que las hay. Pero en cambio en las universidades estatales no entramos a trabajar con esa lógica. Y miren, y eso depende, digamos, también del entorno, ¿no? Yo también he trabajado en universidades privadas y veía a mis colegas que también trabajaban en la universidad estatal, cómo llegábamos 15 minutos antes, cuando ese docente en la universidad pública llegaba siempre 15 minutos después, media hora después. Entonces, cambian las maneras de actuar de los docentes, hasta en la manera de planificar.
para la planificación, digamos, de nuestras actividades, nos amanecíamos, porque había que cumplir, había una instructiva donde decía presentar planes de trabajo hasta tal día y tal hora. En cambio, en la universidad estatal, no, pues pedimos nomás prórroga, le hacemos el charla al director o a quien sea, y hasta a veces podemos no presentar todo esto. Entonces, acá hay que empezar a tomar un nivel de conciencia sobre lo que implica una verdadera planificación, del cómo vamos a actuar, del cómo vamos a entrar, digamos, a asumir nuevas responsabilidades para lo que va a ser la mejora de la educación, porque eso es lo que queremos, mejorar año tras año. Queremos siempre, digamos, entrar a generar mayores alternativas, ¿no?, de lo que es el proceso de la educación superior. Y por eso no me voy a cansar en repetirles que debemos de tomar siempre en cuenta el contexto, conocer a las personas. Y cuando no conocemos estos contextos, fracasamos en la educación. Y eso mismo ha pasado pues en la universidad en la que estamos haciendo ahorita este curso. Han ido a enseñar enfermería con un plan, con una planificación que responde a esta región altiplánica a una región totalmente cálida, totalmente contraria. El argumento de la universidad, que esos estudiantes que se forman en provincias tienen que llevar los mismos contenidos que los que llevan en la universidad donde tiene su sede central y que no pueden ser discriminados ni adaptados, digamos, sus planes curriculares porque son de provincia. De acuerdo. Pero han ido con el mismo libreto, con el mismo discurso. Y cuando ya estos profesionales han entrado al ejercicio de la profesión, la misma sociedad los empezó a rechazar. Y en mi universidad también pasó lo mismo. Hemos creado una subsede, lo vamos a llamar, en una región cálida, en el norte de La Paz, y nos hemos llevado los mejores docentes, con el argumento de que nosotros vamos a ser los líderes en esa formación. Nos hemos llevado docentes eméritos, nos hemos llevado, digamos, a los docentes más destacados, ¿no?, más respetados académicamente, pero lo que hemos hecho es repetir lo que hacemos acá en el contexto urbano, sin conocer esa realidad externa, sin conocer el nivel cultural que tenían los estudiantes. Resultado de todo ello, fracaso pues, porque lo que se ha enseñado no correspondía a ese entorno. Y como les decía, no solamente en la universidad, sino también nos hemos equivocado en la UPA, pensando que podíamos solamente replicar lo mismo en otros contextos. Por eso hay que tomar siempre en cuenta el contexto para formar personas competentes. Y el docente, como es conocedor de la temática, tiene que tener pues esa capacidad de saber adaptar todo eso. ¿No ve? Por ello es que para hacer una buena planificación es conveniente realizar siempre un test sobre el nivel alcanzado anteriormente por nuestros estudiantes. Nosotros podemos suponer, como docentes del segundo semestre o de semestres superiores, de que los docentes que nos han antecedido han sido, digamos, muy responsables en entregarles los conocimientos. Pero puede ser que no se haya suscitado de esa manera. Entonces, por eso es importante siempre hacerles ese test
ese diagnóstico, para que en función de ello podamos precisar las habilidades, ¿no?, que deben desarrollar cada uno de los estudiantes. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que como elementos de la planificación vamos a tomar siempre en cuenta la misión, los objetivos, los planes, las políticas, los procedimientos y reglas, los programas, los presupuestos. Entonces, les vuelvo a recalcar, una planificación no es solamente meterlo un listado de contenidos, de temas. Y a veces, hasta cuando nos piden bibliografía, nos copiamos esas bibliografías que ni siquiera nosotros conocemos. Presentamos 50, 60 bibliografías. Y cuando le decimos, a ver, traiga, digamos, 5 de esos libros, no hay. Entonces acá no se trata, digamos, de maquillar una planificación, sino de construir en función de nuestra realidad. Por eso es que el esquema general de la planificación tiene que responder a un análisis del entorno y determinación de previsiones, precisión de objetivos, tipificación de opciones, evaluación de opciones, selección de la opción adecuada, elaboración de planes de apoyo, presupuesto. Todos esos elementos nos van a permitir a generar una buena planificación. La finalidad, ¿cuál es? De tener éxito en el desarrollo de lo que va a ser nuestras actividades como docentes. Por eso la planificación de la educación es un conjunto de métodos y teorías orientadas a la transformación educativa. Necesitamos manejar todo eso. Por ello es que en la actualidad la planificación educativa, estimados colegas, se constituye en una ciencia integrada de carácter multidisciplinario. Acá el docente tiene que conocer las otras áreas, conocer de psicología, de sociología, de antropología, de economía, de cuestiones políticas, de cuestiones culturales. Todos esos conocimientos nos van a ayudar a hacer una buena planificación. La planificación no es algo totalmente mecánico. La planificación es lo que pensamos, lo que reflexionamos. Esa reflexión que nos permite, digamos, alcanzar un mayor nivel de rendimiento en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Porque eso es lo que queremos como docentes. Que nuestros estudiantes aprendan, tengan esa capacidad, ¿no ve? ¿Qué debe lograr la planificación educativa? Promover la transformación de la práctica educativa. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Preguntarnos qué resultados queremos lograr. ¿Cuáles son las actividades que vamos a desarrollar? ¿En qué tiempo lo vamos a realizar? ¿Quiénes van a ser los responsables para llevar a cabo todo este proceso? ¿Y cómo vamos a demostrar los resultados? Y a veces como docentes, para impactar, lo único que les decimos a los estudiantes, ya, ¿quieren aprobar? Todos van a presentar, no sé, pues, ensayos, artículos. Cuando nunca, ni nosotros podemos hacer esos artículos, no tenemos la menor idea. Y los chicos peor, pues, traen resúmenes y nosotros avalamos eso. Traen cosas plagiadas y avalamos. Y aunque no me crean, si en el pregrado el plagio es en un 80%, en estos niveles del posgrado, y los digo con mucha tristeza, solamente bajamos en un 5%. Somos docentes reconocidos. Y cuando nos piden, digamos, presentar un artículo, un ensayo, lo que estamos presentando solamente son copias. Y desde ahí viene el descrédito profesional. No hay, digamos, ese compromiso, esa planificación.
Por eso es importante, digamos, demostrar esos resultados. Acá no se trata, digamos, de ir a la competencia simplemente, de quién entrega más conocimiento, sino cómo logramos que esos conocimientos se acentúen en nuestros estudiantes. Bueno, compañeros, hasta ahí llegaremos ahora y la siguiente semana vamos a trabajar sobre la importancia de la planificación, las características de la planificación, las dimensiones de la planificación, cómo se trabaja una planificación anual, semestral y de clase, y los pasos para la planificación de clase. ¿Alguna pregunta hasta acá, estimados colegas? Licenciado Iván Rodrigo Quispe, ¿se ha entendido sobre estos conceptos que tenemos que manejar para lo que es la planificación en la educación? Sí, doctor, hasta el momento está todo entendido. Licenciada Gabriela Plata. Unos 5 minutitos para intercambiar ideas sobre la monografía que están empezando a desarrollar. Licenciada Alejandra Vázquez Rivero, ¿sobre qué tema está trabajando? Doctor, buenas noches. Yo estoy haciendo acerca del tema de las TICs. Ya, Ya he empezado mi trabajo y he avanzado un poco, ¿no? Pero ahí voy, doctor. muy bien. Compañeros, si tienen algunas dudas, por favor, no duden en llamarme. En las noches siempre estoy activado al WhatsApp, pero lo único que les voy a pedir es que no manden mensajes. Eso dice mucho de un profesional, ¿no? Entre cuates, claro, podemos estar chateando a través de mensajes, pero cuando una persona es más seria, llama y dice, tengo dudas en esto y lo puedo aclarar, digamos, con mayor facilidad a través de la conversación que vamos a encarar. En eso no me voy a hacer ningún problema. Ya, entonces, ahora ya tenemos muy poco tiempo y hay que ir haciendo ajustes en nuestras monografías. Entonces, si alguien tiene problemas, por favor me lo manda a mi WhatsApp para que le dé una miradita y al día siguiente, con gusto le voy a poder, digamos, absolver algunas dudas que posiblemente se hayan generado en cuanto a la construcción de algunos subtítulos. ¿De acuerdo? No se van a descuidar, por favor, en la elaboración de sus monografías. Licenciada Teodora Chino, ¿sobre qué tema está trabajando? Buenas noches, doctor. Estoy trabajando sobre la guía de aprendizaje según Nanda Nicknock en el proceso enfermero de su a pie de la asignatura en ginecobstetricia en los internos. Muy bien. Perfecto. Licenciado Cristian Cachi. ¿Alguien todavía no ha encontrado un tema? Buenas noches, doctor. Y adelante. Buenas noches. El tema que estoy trabajando son estrategia de proceso de enseñanza-aprendizaje en internos de medicina en el servicio de cirugía. Perfecto. Estoy en eso trabajando. Muy bien. Está muy bien. Gracias. Sí, saben que no es con carácter obligatorio, pero sería bueno que intentaran hacer redacten el título, redáctenme la formulación del problema, la interrogante, ¿ya? No le estoy pidiendo planteamiento del problema, sino la interrogante, y redáctenme el objetivo general. Esas 3 cositas quisiera que me lo manden a mi WhatsApp para que les pueda dar, digamos, una ayudadita.
no es con carácter obligatorio, solamente para los que quieran, digamos. Porque siempre a veces el título lo redactamos de una manera, la formulación de otra manera y el objetivo totalmente distinto. Tiene que haber unidad en todo eso. Listo, doctor, lo voy a enviar en cuanto lo tenga. Lo envío. Perfecto, Gracias por la ayuda. muy bien. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Adelante. Doctor, buenas noches. Le habla el licenciado César, doctor. Doctor, estoy trabajando actualmente en área rural, pero ¿Ya? yo lo que quería hacer mi monografía era sobre sobre la intervención de tuberculosis pulmonar en los pacientes que tengo. Entonces, no sé si estaría bien ese tipo de monografías, doctor. Claro que no se trata mucho de enseñanzas hacia el estudiante, pero eso un poquito me ha llamado la atención porque casi los pacientes que tenemos en este lado un poquito son medio negativos, hay veces no hay ni recursos económicos, como alimentar, todo, entonces hay mucho fracaso, entonces ¿cómo podría intervenir? Todo eso pues, ¿Por qué no quería trabaja, hacerlo, no estaría bien, doctor, eso. sí, por qué no trabaja, digamos, con un curso de capacitación de prevención para esa población? Porque si va a trabajar, digamos, sobre el tratamiento, eso ya corresponde a otra área. Usted tendría que haber hecho, digamos, un curso de especialización, digamos, sobre esa enfermedad. Entonces, en este caso, estamos en un diplomado en educación. Lo que podría trabajar es un curso, un taller de capacitación, ¿no? Para esa población rural, para la prevención, digamos, de este tipo de enfermedades. Entonces, ahí nos hemos insertado en el tema educativo. No vamos a enseñar a estudiantes, pero vamos a enseñar a la población. Puedes redireccionarlo de esa manera. Bueno, doctor, muchas gracias. Eso Muy era mi bien, consulta, doctor. perfecto. ¿Alguna otra duda, compañeros? Bien, si no hay más preguntas, les agradezco por la participación y pues conmigo será hasta la siguiente semana. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Buenas doctor. noches, doctor. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, Buenas doctor. noches, Buenas gracias. noches, doctor. Hasta luego. Hasta luego.